Un placer y muchas gracias por la invitación de la Universidad de Occidente para compartir el día de hoy, para aperturar este evento que tienen ustedes, Emprendetec 2023. Acabo de escuchar que es la quinta edición, eso significa que está generando tracción y que está gustando y que ustedes mismos pues lo están viendo como algo práctico y útil para los estudiantes y también para las empresas en las que eventualmente están haciendo prácticas o están iniciando sus trabajos. Bueno, pues el día de hoy nos vamos a enfocar fundamentalmente en liderazgo, ¿sí? ¿Y por qué liderazgo? ¿Por qué liderazgo? Pues resulta que a día de hoy, y lo digo con mi propia experiencia, porque yo me dedico a asesorar empresas, a impartir talleres, conferencias, consultorías, incluso procesos de coaching ejecutivo, pues es uno de los temas que más me están solicitando, ¿sí? A día de hoy las empresas están empezando a elevar su nivel de conciencia en cuanto a la necesidad de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y una de las variables en las que más se están fijando a día de hoy con esa autoconciencia de necesidades de mejora precisamente es en el tema del liderazgo. Ha habido una transición que tarde o temprano tenía que llegar y es la de pasar de gestionar, gerenciar o jefear, como he escuchado por ahí a algunos, ¿verdad?, a liderar. Y bueno, pues vosotros no me dejaréis mentir, ya que sois las nuevas generaciones, el futuro de Guate y el futuro de las empresas, pues que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y vienen con una mente diferente y también con unas expectativas laborales y de vida diferentes también a las de las anteriores generaciones. Por lo tanto, los que estamos trabajando en las empresas, o en mi caso desde fuera, como un consultor externo, pues no podemos darnos el lujo de obviar esa necesidad urgente de empezar a entender cómo debemos trabajar con los equipos de trabajo, ¿sí? Y eso no exime de entender cómo funciona el liderazgo para que entre vosotros, que sois personas de la misma edad aproximadamente, podáis trabajar mejor en el mundo en el que nos está tocando vivir a día de hoy. Supongo que estáis en los últimos años o semestres de vuestras respectivas carreras universitarias, así que si alguno de vosotros ya está trabajando, pues sabe un poco de lo que estoy hablando, y si todavía no habéis tenido vuestra primera experiencia laboral, cuando ingreséis, definitivamente que en lo que vais a escuchar el día de hoy, con lo que vais a ver el día de hoy, con lo que os voy a compartir, vais a estar mejor preparados con una de las competencias o habilidades más importantes y más demandadas hoy día en las organizaciones, que son herramientas o competencias de liderazgo. Bueno, pues sin más, hecha la introducción, vamos a comenzar entonces con lo que os tengo preparado. Y quiero comenzar con una pregunta así, sin anestesia, directamente. ¿Sabíais que entre el 50 y el 70% de las iniciativas organizacionales acaban en el más rotundo fracaso? Fijaros que esta es una triste realidad a nivel mundial, y es que cuando tú quieres poner en marcha un proyecto dentro de una empresa, cuando quieres iniciar algo nuevo, cuando quieres innovar, cuando quieres cambiar las cosas, resulta que normalmente te encuentras con ciertos obstáculos o ciertas resistencias. Y generalmente el mayor, digamos que culpable de por qué sucede la estadística que estáis viendo en pantalla, deriva generalmente de un mal liderazgo, ¿sí? Entonces no es un tema de no saber utilizar las herramientas, no es un tema de ingeniería, no es un tema financiero, no es un tema de recursos, es un tema de saber liderar personas. Los cambios pasan a través de las personas, como digo en mi libro Gerente del Cambio, ¿verdad? Por lo tanto, si no entendemos que el liderazgo va a ser una de vuestras competencias más importantes para desempeñaros exitosamente en el trabajo, definitivamente que vamos a tener o vamos a formar parte de esta estadística. Y yo no quiero que vosotros forméis parte de esa estadística, así que el día de hoy espero abriros la puerta al mundo de la conciencia sobre el tipo de liderazgo que deberíais ejercer cuando estéis ya desempeñándose en vuestros puestos laborales. Hay otra pregunta interesante, pero esta es más autorreflexiva, y es, ¿cómo vais a enfrentar el futuro? Imaginaros el futuro como esa fotografía que tenéis en pantalla, ¿verdad? Donde estáis solos o solas ante una especie de laberinto más o menos complicado, ¿verdad? Y bueno, pues al final es un camino que vamos a tener que recorrer idealmente en línea recta, pero lamento deciros que el mundo de la empresa no funciona en línea recta, ojalá. Entonces, más bien se parece a el laberinto que tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Al final es ver cómo vamos a enfrentar el futuro.
Y el futuro lo tenemos que enfrentar en función del conocimiento de cómo está el presente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, quiero iniciar con un pequeño vídeo que os traigo preparado aquí para entender cuál es el contexto del mundo en el que vivimos actualmente. Porque entender el mundo en el que vivimos actualmente es la premisa indispensable para poder afrontarlo con las herramientas adecuadas y poder trabajar adecuadamente. Os dejo un momentito con él. Hoy más que nunca las organizaciones, los políticos, los ciudadanos, nos estamos dando cuenta el complejo escenario que enfrentamos y lo difícil que a veces resulta. Este entorno ha sido definido por un miembro del Instituto por el Futuro, Yamis Casio, con las siglas BANI, refiriéndose a lo frágil, brittle, ansioso, anxious, no lineal, non-linear e incomprensible, incomprehensible. Este acrónimo es para definir el estado de la realidad después de haber sido afectados por la pandemia. VANI es aún más caótico que el entorno que habíamos vivido anteriormente llamado VUCA, por sus siglas en inglés: Volatility, volatilidad, Uncertainty, incertidumbre, Complexity, complejidad, and Ambiguous, ambigüedad. Este acrónimo fue creado por el ejército de Estados Unidos al final de la Guerra Fría para definir el entorno en el que se encontraban. Posteriormente fue acuñado en los primeros libros sobre estrategia corporativa en el 2000. El entorno VUCA era un ambiente por todos conocido debido al cambio tecnológico tan acelerado y profundo y a las crisis económicas. Necesitábamos estar actualizándonos y preparándonos continuamente. Aunque este entorno VUCA era adverso, era hasta cierto punto fácil de predecir. Y la gran mayoría del mundo estaba preparado para enfrentarlo. Posteriormente, con el factor de la pandemia, el mundo no es solo volátil, sino caótico y quebradizo. No solo es incierto, complejo y ambiguo, sino incomprensible. No es lineal y provoca ansiedad. BANI, a través de los términos que simboliza, básicamente nos sirve para describir el entorno de la realidad actual y a partir de ahí, de esta realidad, diseñar nuestras estrategias y valores. Esta realidad nos muestra, por ejemplo, que la caída económica de un país puede tener un efecto dominó a nivel mundial, produciendo un ambiente frágil, donde existe la necesidad de estar actualizado en noticias, produciendo a su vez ansiedad, y la pandemia afecta de manera no lineal. Y actualmente presenciamos hechos ilógicos e incomprensibles, como los rebotes del virus, los avances de la inteligencia artificial y el cambio climático, todo al mismo tiempo. En pocas palabras, el concepto BANI solo ayuda a describir las características del entorno actual. Sin embargo, no es hora de darnos por vencidos. Tenemos que actuar firmes y enfrentar la fragilidad con resistencia, la ansiedad con empatía y atención a los demás, lo no lineal con adaptabilidad y el entorno incomprensible con transparencia e intuición. En este tiempo de incertidumbre es muy importante actualizarnos y estudiar nuestro mundo para proyectar saltos cuánticos en nosotros y en nuestras empresas. De lo contrario, quedaremos sumergidos en estos entornos que nos rodean. La flexibilidad, la adaptabilidad, la cooperación, la empatía, la colaboración, el humanismo son cualidades que debemos de fomentar en nosotros y en nuestras empresas si queremos proyectarlas hacia el futuro, si queremos salir adelante. Bueno, pues este es el mundo en el que vivimos, un mundo bunny, como nos comentaba la persona del vídeo, ¿verdad? Definitivamente que a día de hoy, si no entendemos dónde estamos parados, ¿cierto? Pues nos va a resultar más difícil o bastante más difícil enfrentar el futuro. Entonces, vamos a empezar a recorrer estas 10 competencias necesarias para poder enfrentar el futuro de una manera más exitosa o por lo menos de una manera más sostenible para poder movernos mejor en el mundo empresarial que os vais a encontrar o que estáis empezando a encontraros. Hay algo fundamental y es que hay que entender que las empresas están en un proceso de adaptación a día de hoy, no solamente tecnológicos, sino también a nivel organizacional, a nivel de estructuras de funcionamiento, a nivel de procesos, metodologías, productos, servicios. Hoy día las empresas, digamos que son un remolino de cambios, ¿verdad? Y la incorporación de nuevas generaciones, como los millennials o los centennials, fundamentalmente, que entiendo que sois la mayoría de vosotros, por no decir todos los que estáis escuchándome en este momento, eso supone un gran cambio para las empresas, supone una gran revolución y está provocando una cierta
necesidad de adaptación a los cambios. Vamos a hablar un poco más adelante, porque esta va a ser una de las competencias más importantes, es una de las 10 competencias más importantes, y hay dos tipos de competencias. Las competencias que se denominan duras, que suelen ser el conocimiento técnico, ¿verdad? Y por otro lado están lo que se denominan las competencias blandas. Y vamos al inglés, serían las hard skills y las soft skills. Las habilidades blandas son las que a día de hoy están marcando la diferencia. Si ahora mismo hay una empresa que está sacándola del estadio, ¿verdad? Utilizando esa expresión que tanto hemos escuchado, definitivamente que no es por tener un mejor software, no es por tener mejores computadoras, no es por tener mejores robots, no es por tener mejores procesos, no es por tener mejores productos. El mundo está tan globalizado que acceder al mismo tipo de producto, al mismo tipo de servicio, al mismo tipo de tecnología es tan fácil, tan barato comparado con hace unos años y tan sencillo que ahí no está la diferencia de las empresas que están destacando. Las empresas que están destacando precisamente es por habilidades blandas, competencias de liderazgo en definitiva. Es decir, saber cómo trabajar mejor con las personas para que entre todos podamos hacer realidad una visión organizacional. Vamos a comenzar entonces. La primera de las habilidades es diseño de futuros y prospectiva. La parte de diseño de futuros y prospectiva tiene que ver con la capacidad de diseñar el futuro. A veces me han preguntado en alguna conferencia, Carlos, ¿pero será que se puede predecir o diseñar el futuro? Bueno, si lo entendemos como la parte fantástica, definitivamente que no. Pero sí podemos contribuir agregando ingredientes de cierta certidumbre si trabajamos el presente de forma consciente para afectar el futuro. Entonces, no es que estemos adivinando el futuro, sino que vamos a ser capaces de construir el futuro. Por lo tanto, analizar tendencias, identificar escenarios, posibles alternativas de trabajo y tenerlas documentadas para poder utilizar el plan A o el plan B o el plan C, según toque, y la elaboración de planes estratégicos para el cumplimiento de los objetivos de las empresas va a ser fundamental. Por lo tanto, esta competencia de diseñar el futuro y proyectarlo es fundamental a día de hoy y de alguna forma se denomina pensamiento estratégico. ¿Sí? Entonces, la competencia fundamental en este sentido para afrontar el futuro es el pensamiento estratégico desde una perspectiva de diseñar el futuro en base a esos tres conceptos que tenéis en la pantalla. Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente competencia nos habla específicamente de liderazgo y habla de un liderazgo consciente. ¡Wow! ¿Por qué lo de consciente? ¿Sí? Bueno, esto es como todo. Cuando hacemos las cosas y las hacemos en piloto automático, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y hay un ejemplo básico. De repente tú aprendes a montar en bicicleta con 4, 5, 6 años, ¿sí? Y llega un momento que con 20, 30, 40, 50, 60 años te montas en una bicicleta y te pones a pedalear. Y no pierdes el equilibrio. Lo tienes automatizado, ¿verdad? No eres consciente de que estás en la bicicleta. De repente, ¿qué puede sucederle a una persona de 60 o 70 años que se sube a una bicicleta? Como no es consciente de que está montando una bicicleta, pero sus habilidades físicas y su sentido de equilibrio han mermado un poco por la edad, si no es consciente de lo que está haciendo, eventualmente va a tender a manejarla como que tuviera 14, 15 o 20 años. Ese nivel de inconsciencia es lo que puede llevar a caerse o a golpearse o a chocarse contra algo. Por lo tanto, el liderazgo consciente es recordarnos que efectivamente tiene que estar enfocado en el desarrollo de las personas, porque si no, no es liderazgo, si no es gestionar, si no es jefear, como decía al principio, ¿verdad? Un liderazgo consciente es aquel que está enfocado en el desarrollo de personas. ¿Cómo? ¿O a través de qué? Pues a través de conciencia emocional. Somos seres emocionales más que racionales. Por lo tanto, entender cómo funcionan las emociones y cómo podemos conectar mejor con las personas para desde ahí poder trabajar mejor con ellas es fundamental. La empatía. Por ahí la definen como ponerse en los zapatos de los demás. Y sí es cierto, pero para mí esa definición está incompleta, porque para mí empatía es ponernos en los zapatos de los demás, pero siendo conscientes de que no son nuestros. Y es una gran diferencia.
porque de repente tú ves a alguien triste y si tú te pones a la par suya y también te pones triste, lo que estás haciendo es, de alguna manera, fakear, permitidme el vocablo, fakear un sentimiento que no estás experimentando, ¿sí? Por lo tanto, tú no puedes sentir algo que no estás experimentando. A lo que puedes aspirar es, sabiendo que no son tus zapatos, tratar de entender las emociones y las circunstancias que las están provocando en la otra persona y desde ahí poderla ayudar. Ese es el concepto más completo y que a mí me gusta normalmente compartir de lo que es la empatía, ¿sí? La autogestión. ¿Qué es la autogestión? Es tomar el control de nuestra propia vida, con todo lo que implica. A nivel personal, es autoliderarnos, es autogestionarnos. Y para mí aquí hay algo fundamental. Si tú llegas a una empresa y de repente llevas 3, 4, 5 años en la empresa y dices, bueno, yo ya quiero tener un equipo de personas, yo ya quiero ser jefe de un departamento, ya quiero ser jefe de un área, ya quiero tener este tipo de responsabilidades, ¿sí? Está muy bien, esas aspiraciones son buenísimas, pero atiende a algo bien importante. A día de hoy el liderazgo se está convirtiendo en algo tan importante dentro de las empresas que si el Departamento de Recursos Humanos o tu jefe no está viendo que eres capaz de autoliderarte a ti mismo, darte la responsabilidad de liderar a otros sería una irresponsabilidad. Y por lo tanto ya no está sucediendo eso de ya me toca, ya llevo 5 años en la empresa, ya me toca que me den un equipo, ¿verdad? Eso sucedía antes, donde por el simple hecho de acumular años de experiencia en una organización, de repente te daban la responsabilidad o te brindaban la oportunidad de liderar equipos de personas. Eso no ha funcionado. Funciona en muy pocos casos, porque las competencias que se necesitan para liderar personas son netamente diferentes a las que necesitamos para liderarnos a nosotros mismos. Pero si no somos capaces de liderarnos a nosotros mismos, es decir, nos saboteamos continuamente, nos mentimos continuamente, no hacemos lo que decimos que vamos a hacer y un montón de cosas más, de repente ponernos en la tesitura de liderar a otros, vamos a estar creando un mal precedente dentro de la organización y no vamos a estar construyendo cultura organizacional saludable. Y eventualmente podemos incluso poner en riesgo la sostenibilidad del negocio o la imagen de la compañía. ¿Sí? Por otro lado, y por último, aquí tenemos 4 puntos, es la toma de decisiones éticas. El liderazgo consciente no podía ser de otra forma, va íntimamente ligado a las decisiones éticas. ¿Qué es ético? Pues ni más ni menos que hacer lo correcto. Te estén o no te estén observando. Esa es la gran diferencia. Los orientales, sobre todo los japoneses, lo entienden perfectamente porque educan a sus hijos así desde que tienen 1 año, desde que empiezan a entender el lenguaje y desde que empiezan ya a empezar a querer entablar algún tipo de comunicación con sus progenitores. Por lo tanto, la ética hoy en día está siendo fundamental. Yo he visto casos de personas muy buenas técnicamente en una determinada área y que han sido despedidas o amonestadas seriamente dentro de una empresa por haber tomado una decisión o haber tomado una actitud o un comportamiento poco o nada ético. Por lo tanto, las empresas en ese sentido están despertando. Ya no son tan permisivas por mucho y por muy bien que sepas hacer tu trabajo. Bueno, pues vamos con el siguiente. El siguiente es coraje y toma de decisiones críticas. Al final, como el mundo está cambiando tanto y tan Y sé que está rápido. diciendo Carly que yo me fui. Perdón, ¿hay alguien por ahí con el micrófono? Si alguien me apoya muteándolo, muchas gracias, porque si no me distraigo. Recordemos que los hombres no somos muy multitask, ¿verdad? Bueno, bromas aparte. Coraje y toma de decisiones críticas. Al final no es ni más ni menos que nuestra capacidad de tomar decisiones y actuar con coraje, con valentía para poder enfrentar los desafíos del futuro. Como decía, el mundo está cambiando tan rápido y tantas veces en tan poco tiempo que la toma de decisiones cada vez se está volviendo algo más habitual. De repente antes, pues te tocaba tomar decisiones críticas 1 vez al mes, 2 veces al trimestre, 8 o 10 veces al año, ¿sí? Hoy día las empresas están teniendo que tomar decisiones críticas casi que semanalmente y con mucha frecuencia, incluso varias veces a la semana, ¿sí? Precisamente por esto, porque el mundo está cambiando mucho y en muy poco tiempo. Por lo tanto, el tomar riesgos calculados se está convirtiendo ya casi que en un deporte dentro de las empresas.
¿Por qué? Porque el que no practica la toma de riesgos calculados va a estar en serios aprietos. Evidentemente, esto te va a exigir tener un cierto nivel de calidad de información, algo de data, ¿sí? Datos que te permitan tomar ese riesgo de forma calculada, de forma controlada, pero acabo de decirlo, se está convirtiendo en un deporte, porque es que es necesario para poder trabajar bien. Aceptar la incertidumbre. Necesitas abrazar la incertidumbre. Si alguno de vosotros tiene miedo a la incertidumbre, le aconsejo que empiece a trabajar seriamente en esta brecha de oportunidad, porque te lo van a exigir en tu empresa. Te van a exigir que trabajes con un entorno de incertidumbre, ¿sí? Y por último, actuar con determinación. Si estamos hablando de coraje y de tomar decisiones críticas, una vez que tomamos la decisión, tenemos que actuar con determinación, que no implica no cambiar de plan si lo vemos necesario. Significa que una vez que hemos tomado una decisión, no dudemos, avancemos para adelante. ¿Sí? Ok, vamos con la siguiente. La siguiente nos habla del storytelling, contar historias. Fijaros qué interesante. El ser humano, desde que se tienen referencias, ha aprendido las cosas fundamentalmente a través de las historias, a través de cuentos, ¿verdad? Y es una forma muy interesante de aprender porque normalmente va enfocado precisamente a emociones, como hablaba anteriormente, ¿verdad? Por lo tanto, cuando estás tú vinculando una información relevante en una empresa y lo estás vinculando en forma de historia, es mucho más fácil interiorizar el mensaje importante que llevas con tu historia. Pongo un caso bastante interesante y que hoy día se está utilizando mucho el storytelling dentro de las empresas. Y es cuando de repente tú quieres vender un cambio internamente dentro de tu organización. Por ejemplo, imaginémonos que tu empresa quiere cambiar de sistema de gestión interna, ¿verdad? El famoso ERP, si hablamos de un sistema integral dentro de la empresa con sus diferentes módulos, o un CRM, que es el típico sistema para gestionar clientes, gestionar carteras, ¿verdad? Bueno, pues eso supone un cambio tecnológico, pero supone muchos más cambios que no solamente el tecnológico internamente. Por ejemplo, si hay personas que han estado manejando agendas físicas, es decir, papel y bolígrafo, o han estado manejando agendas electrónicas muy básicas, muy sencillas, incluso hojas Excel eventualmente, y de repente les dices que van a tener que utilizar un CRM que se denomina Customer Relationship Management, es un sistema de gestión de la relación con los clientes, básicamente, pues les va a exigir aprender una nueva herramienta y aprender un nuevo hábito de cómo meter la información en el sistema y poderla gestionar. Si tú le dices a la gente, miren, estudies este manual y a partir de la semana que viene ya les quiero ver a todos trabajando con el CRM, estás cometiendo un grave error. No va a suceder. Por lo tanto, la mejor forma de convencer a la gente es tocar su corazón. ¿Sí? Tocarlo con medio de emociones. Y las historias nos ayudan mucho. Te puedes inventar, no es mi recomendación, prefiero tratar de buscar en Internet o tratar de tener un caso real de alguna empresa de mi sector o de mi país, ¿verdad? Y entonces aprovechar esa historia que le pasó a otro, positiva o negativa, o una positiva y una negativa, de lo que puede suponer incorporar un CRM o de lo que les pasó por no haber incorporado un CRM. Entonces, utilizo esa historia para convencer mucho más a mis colaboradores y entonces voy a tener su compromiso desde el primer momento. Es decir, el proceso de cambio va a ser mucho más suave y yo voy a poder desempeñarme mucho mejor a la hora de que me exijan, oye, ¿cómo va el proyecto de avance del proyecto de cambio sobre el CRM? Ah, mira, va nítido, va súper bien, la gente lo está aceptando fantásticamente bien porque entiende que va a ser mucho peor no tenerlo que tenerlo. Ahí van poco a poco, pero lo importante es que vamos avanzando. Entonces, hecha esta premisa primera, es vender la visión de un proyecto a tu equipo, a las personas en definitiva. Es una técnica súper efectiva que ayuda a comunicar ideas y visiones. Creemos, por lo tanto, historias que sean convincentes. Por eso decía, vamos a buscar o a explorar alguna historia real, ¿sí? Algún caso que exista real. ¿Sí? Conectar emocionalmente con las personas. Ese es tu objetivo. Y por último, transmitir el mensaje de forma clara y memorable. ¿Memorable qué significa? Pues que a través de risas o a través de pues, alguna pequeña lagrimita, que hay quien lo sabe conseguir, ¿verdad? Pues de repente
ayudar a que eso se interiorice más. Eso es lo que significa memorable, ¿sí? Eventualmente, si podemos conseguir el testimonio de una de las personas que sufrieron por no haber incorporado ese sistema, estamos hablando de una empresa local, donde a lo mejor tú conoces un gerente que trabaja en esa empresa y puedas conseguir un testimonio grabado o en directo a través de una plataforma de comunicación como la que estamos usando hoy, como Zoom. ¡Wow! Eso es poderosísimo para que la gente diga, oye, yo no quiero que me pase lo que está contando este señor. Madre mía lo que sudaron, madre mía lo que sufrieron. Entonces empiezas a modificar la forma del pensamiento para aceptar de forma mucho más fácil ese proyecto de cambio. No me quiero entretener más con este porque podría estar hablando más tiempo de este, pero me quiero pasar al siguiente y nos habla de adaptabilidad. Ya lo escuchamos en el vídeo, lo he mencionado lateralmente con las anteriores competencias, pero definitivamente que si el mundo está cambiando y está cambiando tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra adaptación a esos cambios tiene que ser una habilidad que tenemos que practicar, ¿sí? Y no es fácil. No es fácil porque adaptarnos nos provoca incomodidad. Adaptarnos nos cambia las condiciones de entorno. Adaptarnos nos exige energía porque significa aprender cosas nuevas y desaprender cosas que quizás ya no son útiles, ¿verdad? Por lo tanto, es fundamental para enfrentar los cambios del entorno, ya que nos va a permitir ajustarnos a nuevas situaciones, y van a suceder un montón, aprender más rápidamente porque el proceso de adaptación implica aprendizaje, y por último nos va a ayudar con nuestra flexibilidad a la hora de la toma de decisiones. Porque si de repente has tomado hoy una decisión y a la semana o a los 15 días tienes que desdecirte o hacer un pequeño cambio de rumbo, esa flexibilidad te va a ayudar a tomar la segunda decisión, que es la que te toca tomar y es la que necesitas tomar. Por lo tanto, la adaptabilidad y la flexibilidad van de la mano y son una excelente forma de enfrentar el mundo actual. La siguiente competencia nos habla a través de una palabra que yo ya he practicado y la puedo decir de un solo. Ahí os reto a decirla por primera vez si nunca la habéis dicho: multidisciplinariedad. ¿Sí? La mayoría de la gente a la primera vez falla, es como un mini trabalenguas, ¿verdad? Porque la palabra es bastante larga. ¿Sí? Yo ya la he practicado. Bueno, la multidisciplinariedad nos habla de que cada vez es más importante entenderla en un mundo que está tan interconectado. No es ni más ni menos que enfocarnos en trabajar en equipo con personas de diferentes disciplinas. Es decir, una persona que está trabajando en el departamento financiero tiene que saber entenderse con alguien del departamento, por ejemplo, pues de operaciones o del departamento de control de calidad o del departamento de ingeniería o del departamento de ventas o del departamento de marketing, ¿sí? Y viceversa, porque no hablan el mismo lenguaje natural, porque en sus áreas de trabajo trabajan con diferentes cosas, diferentes procesos, métodos, herramientas, etcétera, pero al final forma parte del mismo sistema, ¿sí? Entonces, si no se saben entender, vamos a tener un problema. Y las empresas odian los problemas. Igual que las empresas odian la incertidumbre, malas noticias hoy en día para las empresas porque estamos rodeados de incertidumbre, pero una vez que lo asumes ya es más llevadero. El tema es que las empresas necesitan que haya fluidez de comunicación dentro de las empresas. Este, junto con el problema del liderazgo que hablábamos al principio, es uno de los mayores cánceres o problemas que tenemos en las organizaciones. Y es la tendencia a trabajar aisladamente, encapsulado dentro de mi isla departamental, con mi equipo de trabajo, ¿verdad? Y no entender o no enfocarme en tratar de entender los demás departamentos y por lo tanto alinearme o vincularme con el propósito mayor de la organización, que normalmente, pues, lógicamente, será su visión organizacional. Entonces llega un momento donde tú te vas a tocar la puerta del departamento de finanzas, tú les llegas con una idea comercial nueva, pero va en contra de cierta política o cierto proceso y simplemente no escuchan, ¿sí? Y es muy triste, frustra muchísimo, es lamentable que no estemos preparados para escuchar otras posibilidades, otras formas de hacer las cosas y tratar de encontrarle la manera de poder hacerlo realidad, ¿sí? Y muchas veces es debido a esa falta de comunicación y falta de entendimiento con otro tipo de áreas. Entonces, cuando estamos hablando con otra área de nuestra organización,
tratemos de utilizar un lenguaje sencillo que permita que se nos entienda. Sobre todo la gente que trabaja en tecnología, en sistemas de información, muchas veces tienden a abusar de las siglas, ¿verdad? De los acrónimos. El TIC, el RAC, el PUSH, el PON, el TIN, el CHAN. ¿Y qué carajo estás diciendo? No te entiendo absolutamente nada, ¿sí? Tendemos a pensar que todo el mundo sabe lo mismo que nosotros y es un grave error de comunicación y afecta demasiado a las empresas. Comprender diferentes perspectivas. Definitivamente que dos personas que trabajan en dos mundos diferentes, la perspectiva desde su área de trabajo que tienen del negocio y de la empresa es diferente. ¿Sí? Las dos son valiosas, pero son diferentes. Por lo tanto, el prestar atención para tratar de entender la otra perspectiva generalmente conlleva a añadir valor a la organización, ¿sí? Y de repente te vuelves un activo más importante para tu empresa porque vas a entender mejor el giro del negocio, no solamente tu limitada área operativa. Digo limitada porque una empresa es mucho más grande que un solo departamento, ¿verdad? Y por último, definitivamente que va a ayudar a encontrar soluciones creativas en equipo, ¿sí? Porque cuando tú abres tu mente a tratar de entender y te comunicas de una forma más sencilla con los demás departamentos, ahí es cuando surge la creatividad. Y cuando la creatividad fluye en una empresa, wow, detrás viene la innovación, el aumento de ventas, la mejora de la rentabilidad, la mejora del servicio al cliente, la recomendabilidad. Tienen un montón de cosas detrás, ¿sí? Entonces, es bien importante prestarle atención a ser lo más multidisciplinario posible. ¿Eh? Bueno, siguiente competencia. Esta la tengo en inglés. Lifelong Learning. Bueno, para los que estáis peleados con el inglés, que espero que no seáis muchos, aprendizaje de por vida. Es decir, ser aprendiz de por vida. Estar dispuesto a estar aprendiendo constantemente. Se está incorporando tal cantidad de conocimiento en Internet, en libros y en un montón de cosas. A día de hoy, en los últimos 20, 30 años, se ha acumulado más cantidad de conocimiento que en todo el periodo previo desde que el ser humano tiene o posee algo de inteligencia, ¿verdad? Desde el Homo sapiens, desde que empezamos a dejar registros pintados en las cavernas, ¿sí? Se ha generado tal cantidad de información que a día de hoy ya está siendo casi inmanejable. Por lo tanto, el ser aprendiz de por vida casi que es una obligación, porque aquella persona, y me he encontrado casos en la vida real en empresas, que piensan que ya se las saben todas, ¿sí? Que ya no necesitan aprender nada, luego les toca llorar, les toca sufrir demasiado, sobre todo hoy en día, porque hace 10 años decidieron no aprender más y hoy, con 40 años, habiendo tenido la oportunidad con 30 de haber seguido aprendiendo, ya les cuesta mucho más porque han saltado 10 años de tecnología. La tecnología se nos está colando por todos sitios, ¿verdad? Vosotros no tenéis ese problema porque sois nativos digitales, pero os cuento esto para que entendáis lo que os podéis eventualmente encontrar en la empresa. Y aquí lo que me gustaría es invitaros a tratar de entender esas circunstancias de algunas personas que conocen muy bien el negocio, tienen mucha experiencia con los clientes, con los productos, con los sistemas, etcétera, etcétera, pero de repente les cuesta un poquito la parte tecnológica. Y para vosotros, que lo podéis hacer con los ojos vendados y con una mano en la espalda, pues definitivamente que si os va a tocar trabajar juntos, va a tener que haber un poquito de adaptación por las dos partes, ¿verdad? La persona que le falta la tecnología, tratar de aprender lo que pueda y vosotros tratar de ser un poquito comprensivos con esas personas que les cuesta un poco la parte tecnológica, porque la empresa os necesita a ambos, ¿sí? Al final es el aprendizaje continuo, que es fundamental para mantenernos relevantes en el mundo actual. Buscar oportunidades de aprendizaje, yo sé que vosotros lo hacéis, ¿sí? Buscáis en Internet, en YouTube, en un montón de plataformas. Ser curioso, eso ayuda muchísimo a motivar el autoaprendizaje y estar dispuesto a cambiar y a adaptarnos. Porque cuando estamos dispuestos a cambiar es cuando nos va por default el querer aprender cosas nuevas. Pero si no queremos cambiar, nos estamos automáticamente cerrando a la parte del aprendizaje, ¿sí? Otro súper importante, la gestión del fracaso. A muchísima gente le da pánico cometer errores. Las empresas odiaban, a día de hoy ya no tanto, están cambiando, odiaban los errores. ¿Por qué? Porque los errores cuestan dinero, los errores cuestan plata, ¿sí? Bueno,
Esa es la parte racional, esa es la parte lógica. Vámonos con la otra interpretación que quizás es más interesante. ¿Os habéis parado a pensar que los mayores inventores de la historia de la humanidad son las personas que mayor cantidad de errores cometieron hasta llegar a la idea feliz de su invento? Esa es la base de la innovación, chicos. La innovación se basa en cometer errores, aprender de ellos e incorporar ese aprendizaje para ir prototipando una solución que al final se convierta en un producto mínimo viable o un servicio mínimo viable. Y luego empezar a desarrollarlo en función de lo que te responde el mercado, la opinión de los clientes, la aceptación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero la Ok. clave de la innovación es cometer errores. Aquellas empresas que a día de hoy todavía consideran un pecado mortal cometer errores en las organizaciones, se están perdiendo la parte de la innovación. Y hoy en día, empresa que no innova, empresa que tiene fecha de caducidad, como los yogures, ¿verdad? Por lo tanto, reservar, Correcto. aunque sea el 0,1% del presupuesto anual, a cometer errores y a aprender de ellos para poderlos incorporar en la mejora continua de productos o servicios de la empresa es fundamental. Por lo tanto, la gestión del fracaso es una parte crítica e inevitable del proceso de innovación, como se estaba diciendo. Aprender de los errores, aceptar la crítica constructiva. ¿Cuánto nos cuesta que nos digan, oye, esto no salió bien, yo creo que se puede mejorar? ¿Cómo que se puede mejorar? ¿Estás diciendo que esto no está bien? ¿Que no hemos trabajado bien? ¿Que somos malos trabajando? Y empezamos a llevárnoslo al plano personal. Escuchemos. Si nos lo están diciendo es porque hay algún punto que debemos entender, que debemos escuchar, reflexionarlo y ver de qué manera podemos incorporar esa opinión para tratar de analizar objetivamente la situación que estamos enfrentando. Y seguir adelante con determinación, ¿sí? Porque una vez que estamos aprendiendo, estamos iniciando el camino de la mejora continua y de la innovación. Fijaros en el lado derecho, esta pequeña matriz que tenemos ahí dibujada. Podemos enfrentarnos a un objetivo realista o a un objetivo poco realista, a un objetivo poco ambicioso o a un objetivo muy ambicioso. En función de donde nos encontremos, de repente nos va a resultar más fácil o más difícil trabajar. Por ejemplo, si nos enfrentamos a un objetivo realista, es decir, que podemos cumplir, y además es muy ambicioso, vamos a provocar inspiración en las personas. Si nos enfrentamos a un objetivo poco realista y muy ambicioso, vamos a provocar frustración. Si nos enfrentamos a un objetivo realista, pero poco ambicioso, pues no vamos a estar retando mucho a la empresa y se nos van a acomodar. Y si nos enfrentamos finalmente a un objetivo poco realista y poco ambicioso, pues estamos ante obstáculos que nos estamos poniendo a nosotros mismos, porque es algo que nos está estorbando. No lo necesitamos, no lo queremos, no nos lo están pidiendo. ¿Sí? Esta matriz es interesante a la hora de saber en qué entorno nos debemos mover dentro de la empresa a la hora de estar provocando cambios a través de la mejora continua. Otro aspecto bien interesante que se necesita actualmente en las empresas es la velocidad para innovar. Hemos hablado de innovar, ahora hablamos de la velocidad para innovar. Y aquí estamos hablando de un concepto que cada vez se está utilizando más en las empresas y a mí cada vez más me piden más talleres sobre este tema y es agilidad. Porque agilidad no es hacer las cosas más rápido. Agilizar es hacer las cosas rápido para poder agregar valor incremental, ¿sí? Cada vez más. Es decir, una adaptación rápida a las necesidades del mercado sería hablar de agilidad, por ejemplo. Por lo tanto, estamos hablando de estar generando ideas rápidamente, ¿sí? Estamos hablando de prototipar soluciones, que antes lo mencioné, y estamos hablando de probar rápidamente para poder mejorar continuamente. ¿Por qué? Porque si pruebas rápido, aprendes rápido, y si aprendes rápido, lo incorporas rápido, y por lo tanto estás incorporando esas mejoras de forma continua. Como suceden tantos cambios, definitivamente que alguien va a tener que asumir el rol de la responsabilidad de comunicar, ¿sí? Alguien tiene que tener ese rol. A veces, si la empresa no es muy grande, lo asume el máximo líder de la empresa, típicamente el dueño de la empresa
o el gerente general, ¿verdad? Pero alguien tiene que asumir la responsabilidad de comunicar el cambio. ¿De qué manera tenemos que comunicar el cambio para que sea efectivo? De una manera clara, que genere confianza y que ayude a construir relaciones sólidas con los demás. Porque ante un cambio nos vamos a necesitar mucho más de la que ya nos necesitamos en el día a día. Por lo tanto, comunicar un cambio con claridad, con confianza y construyendo relaciones sólidas entre mis equipos va a ayudar muchísimo a que se entienda el motivo del cambio, interioricemos el porqué y el para qué del cambio y por lo tanto tengamos menos inconvenientes a la hora de su implementación. ¿Por qué? Porque la parte más importante de un cambio es su sostenibilidad. Os pongo un ejemplo bien sencillo. Imagínate que te propones bajar 10 libras en 3 meses. ¿Sí? Ok, perfecto, muy bien. Quieres bajar 10 libras en 3 meses. 3 meses son 90 días. ¿Qué vas a hacer en esos 90 días? Un montón de cosas. Dieta, quitarte algún tipo de alimento, hacer ejercicio, en fin, beber mucha agua, todo este tipo de cosas. Imagínate que lo consigues. Llega el día 90, alrededor del día 90, y has bajado tus 10 libras. Fantástico. La gran pregunta es, ¿qué va a suceder a partir del día 91? ¿Quién se va a encargar y de qué forma de que no recuperes nuevamente total o parcialmente las 10 libras que ya has perdido? Si tu interés, por tema de salud, por tema estético, por lo que sea, es mantener ese peso que has bajado y que seguramente te ha costado cierto tipo de sacrificios, disciplina, etcétera, etcétera, mantener esa bajada de peso, vas a necesitar de algo que te ayude a sostener ciertos hábitos que hayas realizado durante esos 90 días para poder sostener el cambio. El objetivo más importante de un cambio, chicos, es su sostenibilidad, ¿sí? Porque si no, ¿para qué vamos a invertir tiempo, recursos, esfuerzo, energía, plata, ¿sí? Si no, ¿para qué? El objetivo de todo cambio es su sostenibilidad. Quiero cerrar y ahora si queréis abrimos un pequeño espacio para preguntas y respuestas porque ya hemos recorrido las 10 habilidades, las 10 habilidades de liderazgo para enfrentar el futuro con otro cortito vídeo sobre alguien que admiro mucho, Víctor Coopers. Trabaja mucho la parte de motivación de personas, la parte de liderazgo, trabaja también la parte de ventas, trabaja muchos temas. Pero hoy me he traído un vídeo que saqué de las redes sobre cuál es el papel de un líder. Os lo dejo un momento. ¿Cuál es el papel de un líder? O sea, el papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar. Y eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Al final, el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas, sacar lo mejor que llevan. ¿Cuál es tu trabajo como profesor? Tu trabajo como profesor es intentar sacar lo mejor que llevan los alumnos dentro. Ayudarles a que saquen lo mejor. La esencia es, para ser buen líder, tener pasión por ayudar. Cuando tú tienes pasión por ayudar a los demás, aquí tienes el primer requisito para ser un buen líder. Cuando tú tienes pasión por querer ayudar a los demás, tienes el requisito más importante para llegar a ser un buen líder. Y aquí os quiero dejar con una pequeña historia que se titula así: Líder, ¿cuánta credibilidad te queda en el bolsillo? Interesante, ¿verdad? Bueno, todos los líderes llevamos cierta cantidad de credibilidad en el bolsillo. Desde ese momento o acumulamos credibilidad o pagamos credibilidad. Si tomamos malas decisiones, estaremos pagando con nuestra credibilidad. Y de repente un día, después de tomar una última mala decisión de liderazgo, metemos la mano en nuestro bolsillo y ¡ups! Nos damos cuenta de que no nos queda más credibilidad. El error puede haber sido grande o pequeño. Da igual. Cuando se nos acaba la credibilidad, como dicen los videojuegos, game over. Vuestro liderazgo ha terminado. Y recuperarlo va a ser muy difícil, por no decir imposible. Así que la base de la credibilidad es generar la percepción de expectativas realistas. ¿Por qué? Para poder cumplirlas. Ni más ni menos. Así que chicos, se buscan líderes,
Hoy en día las empresas están buscando líderes, no están buscando jefes, buscan líderes. Ya no están contratando tanto currículum, están contratando personas con potencial. Yo te enseño del negocio. Tienes la base fantástica, mínima, necesaria que te ha dado la universidad, ¿sí? Pero yo necesito potencial de personas, no currículum. Porque yo te voy a enseñar cómo trabajar bien en esta empresa, cómo desempeñarte bien y cómo tener éxito. Lo que sí necesito son personas con potencial. Así que se buscan líderes más que nunca. Hasta aquí tenía el material preparado para esta conferencia. Muchísimas gracias por vuestra escucha. Y ahora viene la parte que más me gusta de todas las conferencias que imparto, y es el abrir los micrófonos o abrir la oportunidad para que me podáis hacer alguna pregunta. Yo con mucho gusto os la puedo contestar. Q&A, lo que tenéis en pantalla, que se utiliza muchísimo, significa questions and answers, preguntas y respuestas, para los que están peleados con el inglés. Así que soy todo oídos. O si queréis o preferís escribir, pues con mucho gusto puedo estar revisando el chat. A ver, chicos, ¿os gustaría hacerme alguna pregunta relacionada con el tema que hemos visto hoy? O no directamente relacionada, pero que tengáis esa curiosidad sana del tema del liderazgo o la gestión de cambios en las organizaciones. Yo tengo 2 libros escritos. Aquí, si queréis, os pongo la referencia. Son estos 2 que aparecen en pantalla. Gerente del Cambio, que habla de cómo liderar cambios, y Ya lideras, que es mi último libro, publicado este mes de agosto de este año, y es un libro que habla sobre cómo liderar en la era de la inteligencia artificial, ¿sí? Así que el futuro se construye a través de las decisiones conscientes que tomamos en el presente. Por lo tanto, pues dicho todo lo dicho, estoy atento a vuestras preguntas. A ver, Hola, muy Daniel dice... A ver, perdón. Daniel Ramírez me escribió aquí en el chat. Dice, buenas noches, ¿cómo podría ser un buen líder? Bueno, una pregunta tan amplia no te la puedo responder por tema de tiempo, pero lo que sí te puedo dar es un tip. Y es, preocúpate más por las personas de lo que lo hacen normalmente las personas que te encuentres en la empresa. Ya solo con eso vas a tener un montón de puntos positivos a tu favor para que la gente te quiera seguir, ¿sí? Porque al final un líder necesita seguidores, necesita gente que quieran trabajar con él y que estén a gusto con él, ¿verdad? Entonces, si tú te preocupas verdaderamente por las personas, y lo hemos escuchado en el vídeo de Víctor Cooper, definitivamente que te va a resultar más fácil que te sigan, te va a resultar más fácil trabajar con ellos y te va a resultar más fácil, por tanto, liderar, ¿sí? Liderar es influir positivamente en las personas. Y la mejor forma que conozco, Daniel, de influir positivamente en las personas es estar siempre dispuestos a agregarles valor. Por ejemplo, y ya termino con la respuesta, si una persona entra en tu oficina con un problema, con una situación triste, deprimido, con miedo, con incertidumbre, con preguntas, asegúrate de que sale mejor que como entró. Quizás no con todo resuelto, pero mínimamente enfócate en que salga mejor que como entró. Ahí te estás enfocando en apoyar y en ayudar a la persona. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Más preguntas. Tenemos una de Manuel Ariz. Dice, hola Carlos, Muy ¿cómo buenas noches. recomiendas? Perdón, es que la Buenas gente noches, está perdone. escribiendo en el chat. A ver, perdón, ¿quién está hablando? Disculpe, yo tendría una consulta. ¿Cómo es posible llevar esto a la realidad sabiendo que las personalidades del equipo son muy diferentes, aunque el líder quisiera integrarlos? ¿Cuál sería la mejor opción o el consejo que nos daría para poder integrarlos de una mejor manera? Ok, definitivamente que te vas a encontrar personas con diferentes mentalidades, diferentes formas de pensar. Lo importante es que te respeten a ti como persona y que tú les respetes como personas a ellos y dejarles hablar, escucharlos. Un gran error que cometen un montón de líderes, pseudo líderes, en las organizaciones es no escuchar a sus equipos. Cuando tú no escuchas a tu equipo, adivina qué va a pasar entre ellos. Tampoco se escuchan entre ellos. Fíjate en algo bien interesante que te voy a decir en base a mi experiencia. La gente hace lo que ve, no lo que se le dice que tiene que hacer. Y esto es un pilar clave del liderazgo. Tú quieres que la gente haga cierta cosa, que te vean a ti hacerlo. Si tú eres capaz de escuchar a la gente y respetas a tu gente,
la tendencia natural de ellos va a ser comunicarse mejor, respetarse entre ellos y trabajar mejor entre ellos. Entonces, la mejor forma es modelar el comportamiento que tú quieras ver en los demás. Porque eso de, oigan, ustedes ya son mayorcitos, arreglen sus diferencias y pónganse a chambear, pónganse a trabajar, no funciona. Eso no funciona. Eventualmente te van a decir, sí, sí, claro, jefe, con mucho gusto. Y luego va a pasar de todo, menos justamente lo que tú les has dicho que hagan. ¿Sí? Porque no les has convencido de que deben cambiar su actitud. Por lo tanto, se van a seguir comportando de la misma forma. Es así de sencillo. Manuel Ariz dice, hola Carlos, ¿cómo recomiendas liderar cuando no estás a cargo del equipo? Es decir, ¿cómo empezar sin tener un cargo ejecutivo o de alto mando? Ok, todos somos líderes, ¿sí? Todos podemos ser líderes. De hecho, hay casos en la historia de la humanidad donde sin tener necesariamente un cargo han liderado un montón de personas. Es el caso típico que se suele poner es el de Mahatma Gandhi, ¿verdad? El de Gandhi. Gandhi tenía una visión de cómo ayudar a cambiar la India, ¿verdad? Y como tenía una gran visión, le fue relativamente sencillo empezar a contagiarla en diferentes personas para empezar a montar lo que se denominó finalmente o lo que supuso un gran movimiento multitudinario que cambió la historia de la India para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes liderar sin tener un cargo? Pues es básicamente lo mismo. Es estar dispuesto a ayudar y apoyar a los demás. Entonces, la gente va a querer trabajar mejor contigo. A mí me han preguntado muchas veces en las empresas, oye, Carlos, ¿cómo es posible que cuando bajo yo a la bodega a pedir un producto, me dan un montón de excusas o me lo entregan cuando ellos quieren? Y yo veo que tú bajas a la bodega y cuando pides algo casi que vuelan y te lo entregan rápido. Es muy fácil, es muy sencillo. Yo no soy su jefe, porque a lo mejor yo estaba, en este caso, en este ejemplo, yo estaba en ventas. Yo no era el jefe de logística o el jefe de la bodega. Pero yo cada vez que bajaba a la bodega, yo les ayudaba a bajar la caja. Yo les sujetaba la escalera. Yo le gastaba alguna pequeña broma o algún pequeño chiste. Entonces, mis llegadas a la bodega no era la de un jefe a dar órdenes y no ayudar y observar cómo hacen lo que yo les pido. Hay una gran diferencia, ¿sí? Entre relacionarse con las personas y dar órdenes a las personas. Y esa nuevamente es la base del liderazgo. El liderazgo bueno, el liderazgo sano, no entiende de jerarquías, ¿sí? No entiende de jerarquías, porque no es la posición la que hace al líder, es el líder el que hace la posición. José Roberto dice, ¿considera que un líder nace o se hace? Ambas cosas, ambas cosas. Hay gente que nace ya con esas características de liderazgo, ¿verdad? Y lo vemos con los niños cuando están jugando desde chiquitines, y hay otros que aspiran o necesitan liderar equipos de personas y entonces pues se documentan, leen libros, escuchan conferencias como la de hoy, por ejemplo, asisten a talleres de liderazgo, ¿verdad? Pero sobre todo es ser consciente de que un líder tiene que enfocarse en tener pasión por ayudar a los demás. Vuelvo y repito lo que hemos escuchado en el vídeo de Víctor Coopers, ¿sí? Es el ingrediente más importante para aspirar a ser un buen líder. Tener pasión por querer ayudar a los demás. ¿Cómo puedo ser un mejor storyteller? Bueno, qué excelente pregunta, Axel. Pues tocar las emociones de los demás. Porque si tú estás contando una historia y no ves que la gente se emociona, se ríe, llora, se quedan así escuchándote a ver cuándo terminas lo que estás diciendo, no estás conectando la parte emocional que es el mayor poder de un storyteller. Entonces, para ser un mejor storyteller, tienes que florecer emociones en las personas que te están escuchando, ¿sí? Y ahí es mucho lenguaje no verbal, es mucha modulación de voz, es exagerar ciertos gestos, ¿verdad? De repente es un poco de lo que yo estoy utilizando en mis conferencias virtuales. Yo, por ejemplo, cuando quiero captar mucho vuestra atención, yo miro a la cámara. Yo no miro la pantalla, yo no estoy mirando vuestros nombres. Ahora mismo estoy mirando la pantalla. Ahora estoy mirando la cámara. Son pequeños truquitos que se adquieren de comunicación eficaz a la hora de querer ser más eficaz cuando estás comunicando un mensaje. ¿Sí? Francisco Mazariegos, ¿cuál sería la idea central de cómo liderar en una era de la inteligencia artificial? Bueno, la idea central es que alguien está programando los algoritmos de funcionamiento de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, la idea central de mi libro, fundamentalmente, hablo de muchas cosas en mi libro, ¿verdad?
Pero la idea central, ya que la preguntas, es la gran importancia que va a tener y está teniendo actualmente en la selección de ese tipo de perfiles en las organizaciones, los que van a estar directamente vinculados en la programación de los algoritmos de la inteligencia artificial, la ética. De repente un mega ingeniero en sistemas poco ético o con dudas éticas no va a estar trabajando con inteligencia artificial. ¿Sí? Van a prescindir de él. Porque las implicaciones legales que se van a derivar de todo lo que no se haga correctamente van a salir demasiado cara a la empresa. Así que la ética es el pilar fundamental de cómo trabajar con la inteligencia artificial. A ver, ¿alguna pregunta más? No sé si tengo tiempo porque Hola, hay muchas preguntas. hola Carlos. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Alberto, adelante, Alberto. Hola Carlos, igual felicitarte por tus dos libros. La verdad se miran muy, muy interesantes. A lo mejor Gracias. tenemos la oportunidad de leer alguno. He visto mucho este tema de liderazgo consciente. ¿Qué creerías tú que desarrolla, digamos, este liderazgo consciente? ¿En qué se enfoca? Ok. Mira, el liderazgo consciente está dirigido a aquellas personas que tienden a trabajar en piloto automático, ¿sí? Por eso ponía el ejemplo de la bicicleta, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando en piloto automático, de repente nos importan más los procesos o las herramientas que las personas. Y entonces cometemos el grave error de poner a las personas en un segundo plano o despreocuparnos de ellas, ¿sí? Y entonces pasa lo que yo he visto demasiado en las empresas, que de repente un buen gerente comercial es el que acompaña a los cierres a sus vendedores, el que se preocupa dando un seguimiento genuino y consciente de, oye, ¿cuál es la mayor dificultad que te estás encontrando con este cliente? ¿Cómo te puedo ayudar a cerrar ese negocio? Y de repente tienes el otro tipo de líder, que no es un líder, es más bien un jefe que dice, oye, ¿no crees que estás tardando mucho en cerrar este cliente? Yo creo que ya te toca cerrar este negocio. Ya llevas 2 semanas trabajando con el cliente y ya son 3 visitas. Por cierto, llevas muy bajas las prospecciones. Ahí te encargo para que subas la prospección comercial. ¿Dónde está el apoyo o la ayuda del líder? Perdón, pero ese tipo de cosas las sabe hacer mi hijo de 11 años. Exigir y pedir cosas. ¿Dónde está el valor agregado de mandar? En ningún sitio. ¿Dónde está el valor agregado de apoyar o de ayudar a la gente a que consigan sus metas o sus objetivos? En todos lados. Esa es la gran diferencia de ser consciente de que estás liderando personas y ser inconsciente de que estás liderando personas. ¿Sí? Carlos Cepeda dice, si me preocupa el avance de un colega y lo ayudo hasta el cansancio, ¿estoy siendo un líder? No, porque no le estás ayudando a crecer. Un líder se enfoca en ayudar a las personas a desarrollarse, a crecer. Y tiene que llegar un momento donde tú ya le dejes volar solo. Si no te está respondiendo, entonces tendrá que llegar el momento en el que tú, de manera objetiva, te mires al espejo y digas, ¿estaré malgastando mi tiempo? Yo quiero invertir mi tiempo en personas que realmente les esté llegando lo que yo estoy invirtiendo en ellos, que me presten atención, que me escuchen, que hagan las cosas que les estoy sugiriendo, etcétera, etcétera. Porque si no estás malgastando tu tiempo, es mejor que os vayáis a tomar un café o unas chelas. De verdad, te lo digo sinceramente. Entonces tiene que haber ese tipo de respuesta de agradecer en forma de resultados el tiempo que estás invirtiendo en esa persona. Si llegas a estar exhausto, hasta el cansancio, como estás mencionando en tu pregunta, y la persona no te está respondiendo, estás malgastando tu tiempo. E inviértelo en otra persona que aproveche mejor ese tiempo que tú estás dispuesto a invertir. Y por último, tenemos aquí una pregunta de Francisco Román. Dice, ¿cuáles son otros puntos para poder innovar rápidamente? Bueno, hay una matriz que se llama RISE, como arroz en inglés, ¿verdad? Ahí te encargo que lo googlees, porque te da una perspectiva de qué tipo de preguntas te tienes que hacer a la hora de innovar un producto o un servicio. Y está basado fundamentalmente en qué tengo que empezar a hacer o incorporar al producto, qué tengo que eliminarle al producto, qué tengo que evitar con el producto y qué tengo que dejar o eliminar o quitar del producto, ¿sí? Es, a ver si me acuerdo lo que significa RISE en español. No, no me acuerdo. Lo sé en inglés. Pero googlea RISE, ¿vale? Y es una herramienta adicional a lo que os he comentado antes, porque para innovar lo que necesitas es aprender rápido cometiendo errores. Es decir, estar dispuesto a probar cosas, experimentar. Esa es la base de la innovación, la experimentación.
¿sí? Para poder experimentar necesitas un prototipo, evidentemente, un producto mínimo para poder hacer pruebas, y luego ya se mira la viabilidad económica del producto y ahí entramos en el producto mínimo viable. Pero la base, respondiendo a tu pregunta, es la experimentación, ¿sí? La tendencia a querer experimentar para poder aprender. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más por ahí. Buenas noches. Adelante. Pone Eh, iPhone de Asier o Agier. Adelante. sí, ¿qué recomienda usted para mejorar la optimización dentro de una empresa? Optimización entendida como optimización de tiempo, Como procesos, tareas. sí, sería en procesos y en tareas para que haya una mejor producción. Ok. Bueno, normalmente la optimización suele ir de la mano de la priorización. Cuando sentimos o percibimos que no estamos optimizando lo que estamos haciendo con algo, es porque no estamos invirtiendo correctamente el tiempo o estamos malgastando el tiempo. Por lo tanto, probablemente estamos haciendo cosas que no son necesarias o estamos invirtiendo demasiado tiempo en cosas que no agregan valor a ese producto o a ese servicio. Y típicamente suele ser un error de falta de priorización, es decir, de enfocarnos en lo que verdaderamente importa o afecta positiva o negativamente al producto, al servicio o al negocio. Entonces, yo te invito a que te enfoques en la parte de priorización. Esto es un error típico en las empresas, donde de repente existen demasiados protocolos, procesos, procedimientos, y muchos de ellos se han podido quedar obsoletos a lo largo del tiempo. Y como nadie se ha preocupado en priorizar cosas, por tanto optimizarlas, entonces resulta que nunca le vemos la posibilidad de optimización por eliminación o cambio de orden de las cosas, es decir, una priorización, ¿sí? Te invito a utilizar la matriz de Eisenhower, que precisamente sirve para poder priorizar. Esto está enfocado fundamentalmente al tiempo, ¿verdad? Que son las dos variables de importancia y urgencia, ¿sí? Importante, urgente, importante, no urgente, no importante y urgente, no importante y no urgente, ¿sí? Eso es en cuanto a tiempo fundamentalmente. Y los procesos generalmente adolecen de una desoptimización de tiempo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien Buenas había noches. levantado más la mano? Dani, adelante. Buenas noches, Carlos. Es un gusto ahí hablar con usted y tenerlo aquí presente, Jera, en esta reunión. Tenía una pregunta. Bueno, usted ha dicho que un buen líder es aquel que ayuda a las personas a sacar lo mejor de ellas y mantenerlas motivadas. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo un líder puede mantener su postura sin perder autoridad o exceder de la autoridad cuando, pues, incluso el propio líder se encuentra casi que desmotivado? Ok. Mira, aquí existe muy buena pregunta. Gracias, Dani. Aquí existe un paradigma bien interesante relacionado con la vulnerabilidad del líder. Fíjate que normalmente tendemos a pensar que un líder es una persona inquebrantable, dura, que puede con todo, ¿verdad? Casi que sobrehumana, ¿cierto? Bueno, pues no existe ese tipo de líder. Yo no lo conozco, porque un líder es una persona, y una persona tiene emociones, tiene sentimientos, tiene highs, tiene lows, ¿verdad? Tiene altos, tiene valles, ¿sí? Entonces, lo que ayuda muchísimo a un liderazgo consciente, a un liderazgo sano, a un liderazgo efectivo, es mostrarte como alguien cercano a tu equipo. La gente sabe cuál es tu jerarquía, eso no se la tienes que recordar, saben que tú eres su jefe. Ahora bien, ¿te van a ver como un ser humano o te van a ver como su jefe? Esa es la gran diferencia. Y un líder sabe que se consigue mucho más de las personas mostrándote como una persona que como un jefe. Es decir, mostrándote vulnerable, ¿sí? En la medida en la que tú digas, uff, la verdad que está complicado este mes de octubre con todos estos bloqueos que hemos tenido en las carreteras, yo creo que aspirar a lograr el 80% de las ventas que teníamos presupuestadas casi que sería un gran logro. Chicos, os invito, os insto a que por lo menos lleguemos al 80% de las ventas. Tú has hecho tu análisis previo de números, evidentemente ese 80% no está tirado al aire, ¿sí? Pero entonces tú llegas y les compartes que tú te sientes igual que ellos, porque tú sabes que ellos se sienten así. Eso es liderazgo, ¿sí? El mostrarte vulnerable, el mostrarte como ellos, ¿sí? Y al final vas a lograr mover muchas más voluntades de esa forma que simplemente dando orden.
¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta más que tengamos por aquí? Novis Pelico, adelante. O ¿Cómo Pelico. está? Buenas noches, gusto saludarlo. Buenas noches. Pues primero, pues agradecer, ¿verdad? Todo el compartir estos conocimientos, pero ¿qué cree usted que podríamos, o cómo podríamos desarrollarnos como líderes cuando o cómo podemos llevar más allá nuestro liderazgo de un puesto de trabajo? O sea, normalmente a veces hay líderes muy buenos que están en una escala de la jerarquía del trabajo menor, y los que están arriba pues son jefes, ¿verdad? Eso pasa mucho. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros pues llevar eso, cambiar ese rol dentro de la empresa? Ok. Me temo que no te puedo dar buenas noticias, Novis, porque si los de arriba no quieren cambiar, va a ser difícil cambiarlos. Lo que sí puedes hacer es tratar de contagiar o influir de mejor manera ese liderazgo que sabes que funciona al nivel en el que tú puedes influir. Mira, hay un ejemplo bien interesante de lo que estás comentando y es contagiar horizontalmente esa forma de liderar, ¿sí? Porque muchas veces, demasiadas, tiende a haber encontronazos entre gerentes o líderes de diferentes áreas, ¿verdad? Y es porque precisamente no nos consideramos parte del mismo equipo, ¿sí? Y tu equipo no son las personas que te han dado la responsabilidad de liderar, ¿sí? Eso es una herramienta de trabajo del líder. Tu verdadero equipo son tus pares. Si tú eres el gerente de facturación, tu otro miembro del equipo es el gerente de ventas, el gerente de logística, el gerente de recursos humanos. Ese es tu verdadero equipo de trabajo, ¿sí? Bueno, vi que apareció Edgar aquí con la cámara, eso significa que ya nos están tocando la campana del tiempo, porque podemos seguir aquí hablando y no tengo ningún problema, pero yo sé que tenéis un programa, así que lo vamos a dejar aquí entonces.